found a place safe. Oh no, 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 we've come so far, but you've always been my home. I know it's dark, 'cause one of us just let it go. Let it go. Buenas noches a todos, me llamo François Léger, soy el director general de Servier de Colombia. Primero que todo, quiero agradecer por su participación a nuestro cuarto módulo PADIA sobre el manejo de los pacientes con diabetes de tipo 2. Quiero también agradecer a nuestro speaker, el doctor Ramiro Fragoso, que va a compartir con nosotros su muy alto nivel de conocimiento de diabetes de tipo 2. Servier es un grupo francés internacional que tiene 23.000 empleados en el mundo y con una presencia en 148 países. Tenemos varias especialidades y principalmente tenemos productos por el tratamiento de la angina, tenemos productos por el tratamiento de la falla cardíaca, de la hipertensión, de la enfermedad venosa crónica, tenemos también productos en oncología y tenemos productos en el diabetes. Hace 45 años que trabajamos en el diabetes, tenemos una gran experiencia con nuestros productos de Omicron y Bere y hemos hecho varias publicaciones durante estos 45 años y espero que hemos contribuido a un mejor conocimiento en el diabetes. Somos una fundación de investigación y desarrollo. Significa que todos nuestros beneficios, todos los dineros que ganamos, podemos invertirlos dentro de nuestro centro de investigación y desarrollo y no tenemos accionistas, somos independientes y invertimos 23% de nuestros cifras de ventas en investigación y desarrollo. Servier de Colombia es la filiales de Servier aquí en Colombia. Tenemos 7 años de existencia, somos 65 trabajando aquí en Colombia. Nuestra casa matriz está basada en Bogotá. Y tenemos el placer y el honor de hacer la comunicación con nuestros productos en hipertensión, cardiología, enfermedad venosa crónica y, por supuesto, en diabetes, a los médicos internistas, médico general, cardiólogos y cirujanos vasculares. Entonces, una vez más, muchas gracias por su participación. Estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas. Doctor Arguimiro, quisiera dar a usted la palabra. Muchas gracias a todos. François, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para ti. No sé si me están escuchando muy bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando muy bien. Ok. Entonces, porque escuchaba un eco acá. Entonces, muchas gracias, François. Y muchas gracias, Tomasa, Liliana, Pedro, que nos apoyan esta noche. Y bienvenido a todos los colegas y amigos que esta noche nos escuchan en vivo. Lo que voy a hacer en los siguientes 50, 60 minutos es tratar de darles a ustedes los principios básicos de insulinoterapia en el paciente ambulatorio con diabetes tipo 2. Explico, ambulatorio, no vamos a hablar aquí de insulinoterapia en el paciente hospitalizado. Ahora, vamos a tratar de responder básicamente 3 preguntas. ¿Por qué insulina en diabetes tipo 2? ¿Cuándo insulina en diabetes tipo 2? ¿Y cómo? Y para eso entonces voy a tomar un caso clínico
que lo vamos a desarrollar al final para que ustedes vean realmente cómo se inicia insulinoterapia en el paciente ambulatorio con diabetes tipo 2 y cómo se titula la insulina. La titulación es muy importante y el paciente tiene que empoderarse de ese proceso de titulación para que, digamos, se consigan las metas de un buen control glicémico, como hemos hablado aquí a lo largo de estos 4 módulos. Quiero aprovechar para decirles que este es el penúltimo módulo del curso. El último módulo, que es a final de este mes, vamos a interactuar con ustedes o a tratar de interactuar con ustedes a través de casos clínicos, donde vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido a través de este curso. De nuevo, estos son mis conflictos de intereses. Y quisiera entonces recordarles esta diapositiva que ya se las he presentado en un módulo anterior, para recordarles que a mediados de 1921 fue descubierta la insulina, historia que no está exenta de controversia todavía hoy. Y ustedes recuerden que por primera vez un paciente, el 11 de enero de 1922 en el Hospital General de Toronto, recibió un extracto de insulina de origen animal, que fue el señor Leonard Thompson. Me gustaría recordarles que antes de la aparición de la insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 habitualmente fallecían en cuestión de 4 a 6 meses. Leonard Thompson vivió 14 años más y falleció como consecuencia de una neumonía cuando tenía alrededor de 27 años. La insulina ha salvado cientos de millones de vidas y a partir de ese hito de 1921-1922, quiero recordarles que en 1980 hubo otro enorme hito y es cuando ya disponíamos de la tecnología DNA recombinante que nos permitió entonces fabricar insulina, no solamente en grandes cantidades, sino que la hizo mucho más barata y la hizo mucho más accesibles para todo el globo terráqueo. Por lo tanto, estos dos hitos han sido fundamentales, pero más recientemente en los años 90 nosotros hemos tenido la posibilidad de disfrutar de insulinas análogas tanto basales como prandiales que nos permiten no solamente tratar de alcanzar un mejor control glicémico con estos pacientes, sino que esencialmente la presencia de los análogos basales se traduce frente a las insulinas humanas que teníamos antes y por supuesto a las insulinas de origen animal, menor riesgo de hipoglicemia. De manera que los 3 hitos esenciales en lo que tiene que ver con insulina, su descubrimiento en el año 1921, la disponibilidad de la tecnología DNA recombinante en los años 80 y la disponibilidad de análogos de insulina en los años 1990. Y un poquito de historia. Esto que ustedes ven allí, Ailetin, fue la primera insulina que se lanzó al mercado, en este caso en el mercado americano, con la, digamos, colicencia o el apoyo de Eli Lilly, que fue la primera compañía en sacar una insulina. Fíjense ustedes qué interesante. Esto se sacó realmente con la licencia de la Universidad de Toronto y la Universidad de Toronto con los investigadores y los descubridores de la insulina le habían puesto este nombre, pero el nombre Ailetin fue el nombre que escogió la compañía para distinguirlas de otras potenciales insulinas que pudieran surgir hacia el futuro, digamos que no fueran de esta compañía. Y fíjense ustedes que este frasco que ven acá, de 10 centímetros cúbicos, venía a una concentración de U20. En realidad, las primeras insulinas fueron, digamos, a una concentración U5. Después inmediatamente aparecieron las insulinas U20 y posteriormente insulinas U40, U60, U80. Para los que no están familiarizados con el tema, me gustaría recordarles que cada vez que uno dice U20 o U100, que son las insulinas que tenemos disponibles en este momento, estamos diciendo que por cada mililitro hay determinada cantidad de unidades de insulina. Si decimos U100, que son la mayoría de las insulinas que tenemos ahora, estamos diciendo que hay 100 unidades por mililitro. Pero la historia se repite. Ahora tenemos insulinas concentradas. Tenemos insulinas U200, insulinas U300, insulinas U500 de distintas presentaciones prandiales o insulinas basales. Pero esta fue una de las primeras insulinas, digamos, en ser lanzadas al mercado. Eran insulinas, por supuesto, de origen animal, con muchas impurezas que generaban, por supuesto, anticuerpos y generaban, por supuesto, en algunos pacientes reacciones adversas. Pero si alguien quisiera saber también algo sobre cómo hacer una buena publicidad, esta publicidad, por ejemplo, que se hizo en el Reino Unido en los años 80,
específicamente en 1982, cuando fue lanzada la insulina humana DNA recombinante. Fíjense ustedes qué genial esta publicidad. Este es un chico, es Mateo, y Mateo está aquí colocándose una insulina de origen animal. Y fíjense lo que dice aquí. Él tiene 4 años, pero está viviendo en el pasado. A pesar de que tiene 4 años, todavía está viviendo en el pasado. Y la razón y la forma de, digamos, de introducir la insulina DNA recombinante, esto es la insulina humana, en los años 80 en el Reino Unido, esta publicidad me parece a mí definitivamente genial. Pero entremos entonces en materia. Veamos este caso clínico. Este es un paciente de 64 años. Este es el caso clínico que voy a llevarles al final para tratar de desarrollarlo. Tiene una diabetes tipo 2 de 13 años de evolución. El paciente es hipertenso, como suelen ser, dilipidémico, tiene obesidad central, tiene neuropatía diabética, pero fíjense ustedes, está en un estadio renal 3A, A2 y tiene enfermedad arterial coronaria de 2 vasos. De acuerdo con lo que hemos aprendido en estos módulos, este paciente tiene que recibir, más allá de la metformina, o un inhibidor de la SGLT2 que haya probado nefroprotección o cardioprotección, o un agonista del GLP-1 que haya probado cardioprotección. Y efectivamente este es el caso. Este paciente, una vez recibió metformina, se le inició un agonista del receptor del GLP-1 que no toleró. Por lo tanto, se le pasó a empaglifosina, que cumple no solamente la función de renoprotector, sino de cardioprotector. Pero a pesar de que este paciente estaba con 1.7 gramos de metformina y 10 miligramos de empaglifosina, este paciente persistía con un mal control y lo que decidimos con este paciente fue iniciar con él insulinoterapia. Veremos más adelante cómo se hace esto, cómo se inició la insulina en este paciente, por qué se escogió el tipo de insulina que se escogió, y con eso espero que ustedes tengan una visión práctica y sencilla de cómo nosotros iniciamos insulinoterapia en el paciente ambulatorio con diabetes tipo 2. Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué insulina en diabetes tipo 2? Porque es fácil explicar por qué insulina en diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 requieren insulina para un buen control, para vivir, perdón. Pero los pacientes con diabetes tipo 2 requieren insulina esencialmente para un buen control. Recuerden ustedes que ellos son capaces de producir insulina en un contexto de insulinoresistencia, pero dentro de la fisiopatología que ustedes conocen, que es compleja de la diabetes tipo 2, recuerden que la diabetes tipo 2 suele cursar con una disfunción crónica progresiva, por ahora irreversible, de la célula beta, que implica que estos pacientes van perdiendo función en la medida en que progresa la enfermedad. Y es claro para nosotros que si esto es cierto, en la medida en que la secreción endógena de insulina de este paciente se va agotando, en esa medida este paciente puede potencialmente requerir insulina. De manera que si yo tuviera que responder cuál es la razón esencial por la cual tenemos que hacer insulina en el paciente con diabetes tipo 2 ambulatorio, es porque la disfunción progresiva de la célula beta significa que hay una suerte de, digamos, de reducción o de disminución de su secreción endógena en la medida en que la enfermedad progresa y por lo tanto tenemos que apoyar a este paciente con insulina exógena. Pero lo otro que yo pudiera también comentarles es algo de perogrullo que ustedes conocen, pero ya lo había mostrado el UKPDS 49 en el año 99, y es que la monoterapia en diabetes tipo 2 no sirve. No necesitamos que nos lo digan, ni necesitamos probablemente un estudio que nos lo dijera, pero claramente tenemos varios estudios y el estudio más contundente es el UKPDS 49, que nos mostró que en aquellos pacientes tratados con dieta o tratados con insulina o tratados con una sulfonilurea o con metformina, en realidad el porcentaje de pacientes que al final del estudio se podían sostener solo con monoterapia era realmente muy bajo. Observen ustedes, por ejemplo, que solo el 9%, aquí al final del estudio, que duró alrededor de 9 años, solo el 9% de los pacientes que estaban con dieta se mantenían con una hemoglobina glicosilada por debajo del 7, solo con dieta. Y alrededor del 25% de los pacientes que estaban con insulina, alrededor del 22 a 24% de los que estaban con sulfonilureas y solo el 13% de los pacientes que estaban con metformina. Claramente, la monoterapia, y ustedes lo saben, en diabetes tipo 2 no sirve. Tenemos que hacer habitualmente detrás de la monoterapia terapia combinada, y esa terapia combinada que inicialmente es con agentes orales termina
combinándose con terapia inyectable, bien sea agonista del receptor del GLP-1 o bien sea insulinoterapia o la combinación de insulina con agonistas del receptor del GLP-1, que es lo que normalmente hacemos cada vez más. Ahora, la otra pregunta que surge es, ¿qué tipo de insulina es la insulina más adecuada para iniciar insulinoterapia en diabetes tipo 2? Para responder esta pregunta se hizo específicamente este estudio, el estudio 4T. Y en el estudio 4T se definieron 3 subgrupos. Cada grupo se le asignó un tipo de insulina diferente. Entonces, hubo un grupo al cual solamente se le dio inicialmente insulina prandial, otro grupo el que se trató solamente con insulina basal y otro grupo que se trató con insulinas premezcladas. El estudio duró 3 años y fíjense ustedes lo interesante, después de 3 años, observen aquí a la izquierda, lo que ustedes ven aquí, ven 2 columnas en cada columna global, ven 3 grandes columnas y cada columna conformada a su vez por 2 columnas. Los resultados estos que estamos mostrando aquí son los resultados de la hemoglobina glicosilada en esos pacientes. ¿Quiénes eran esos pacientes? Eran diabéticos tipo 2, mal controlados, con metformina y sulfonilureas y tenían hemoglobinas glicosiladas por encima de 8.5%. Y fíjense ustedes aquí las 2 columnas mostrándoles qué pasó en el primer año y qué pasó en el tercero. Veamos la columna de la derecha y vean ustedes que en el tercer año los pacientes que recibieron insulina premezclada en esos pacientes consiguieron una hemoglobina glicosilada promedio de 7.1. Pero vean ustedes que los pacientes que recibieron la insulina basal, en este caso, perdón, prandial, en este caso ellos utilizaron insulina Aspar, vean ustedes que tuvieron una hemoglobina glicosilada de 6.8. Y los pacientes que recibieron insulina basal tenían una hemoglobina glicosilada de 6.9. Dicho de otra manera, no importa, estos pacientes todos recibieron insulina premezclada o insulina prandial en el grupo del medio, o insulina basal, pero vean ustedes que en términos generales consiguieron más o menos la misma hemoglobina glicosilada. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué insulina pueda dar usted. Usted puede dar insulina premezclada, puede dar insulina prandial, puede dar insulina basal, independientemente de la insulina que utilice. En términos generales, la reducción de la hemoglobina glicosilada, esto es, la eficacia hipoglicemiante de estas insulinas en diabetes tipo 2 ambulatoria es prácticamente la misma. ¿Dónde están las diferencias si es que las hay? Observen este comportamiento. En rojo, los pacientes que recibieron insulina basal. En gris, los pacientes que recibieron insulina prandial. Y en azul, los pacientes que recibieron insulina premezclada. Observen ustedes que en realidad los pacientes que recibieron insulinas premezcladas y los pacientes que recibieron insulinas prandiales, esos pacientes tuvieron más eventos hipoglicémicos que los pacientes, como ven ustedes aquí en rojo, que recibieron insulina basal. Entonces, la gran diferencia es que, como ve usted acá, estos pacientes tienen, digamos, una tendencia a conseguir la misma eficacia hipoglicemiante, pero los pacientes que reciben insulina basal versus los pacientes que reciben insulina prandial y insulina premezclada tienen menos riesgo de hipoglicemia. Y si vemos el peso, observen ustedes tanto en el primer año como en el tercer año de lo que duró el estudio, primer año, tercer año, tercer año, los pacientes que están tratados con insulina basal tienen tendencia a ganar menos peso. De manera que cuando uno quiere responder la pregunta, ¿cuál es la insulina adecuada o recomendada para iniciar insulinoterapia en el paciente con diabetes tipo 2? Si nosotros pensamos solamente en eficacia, cualquier insulina es válida, pero si nosotros pensamos en eficacia, hipoglicemia y peso, la insulina que recomendamos es insulina basal. Y por eso ustedes van a encontrar que en la recomendación de todas las guías, lo que les están recomendando es que la insulina basal es la que ustedes tienen que iniciar en los pacientes en los cuales requieren insulina a nivel ambulatorio. La otra pregunta es, ¿cuándo iniciar insulina basal en este caso? Entonces vamos a ver qué dicen las guías. Esta es la guía colombiana que, como les he dicho, todavía está vigente. Y observen ustedes que la guía dice que si el paciente tiene hemoglobina glicosilada mayor o igual al 7%, a pesar de por lo menos 2 agentes orales, este paciente se le puede iniciar una insulina basal, o si el paciente es un paciente obeso,
preferiblemente un agonista del receptor del GLP-1. Lo mismo, si el paciente ingresó con una hemoglobina glicosilada menor o igual a 8 y comenzó con monoterapia, ese paciente, si al final, digamos, del ajuste de dosis con por lo menos 2 agentes orales no consigue las metas, entonces se puede considerar también insulina basal o preferiblemente un agonista del receptor del GLP-1, si el paciente es un paciente obeso. En resumen, la visión global que da la guía colombiana es que o utilizas insulina basal o utilizas un agonista del receptor del GLP-1, por lo menos después de haber intentado conseguir las metas con 2 agentes en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué dice la guía canadiense? Que ya les he dicho a ustedes, es una de las guías que más me gusta. Fíjense ustedes que la guía canadiense lo que está diciendo es que si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada que está por lo menos 1.5 o más por encima de la meta, en ese paciente usted puede considerar terapia combinada de entrada. Ya lo habíamos comentado esto. Y cuando ellos dicen terapia combinada de entrada es metformina con un segundo agente, que puede ser un agente oral, pero también puede ser insulina basal. Esa es la propuesta de la guía canadiense. Ahora, por supuesto, para ellos, si el paciente está sintomático, si el paciente está con descompensación metabólica, viene con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, no hay ninguna duda en que en ese paciente se debe iniciar insulina. De manera que, en términos generales, de pronto aquí tener en cuenta esto, que ya ese paciente que tiene hemoglobina glicosilada 1.5 o más por encima de la meta se puede considerar terapia combinada de entrada y dentro de esa terapia combinada de entrada cabe iniciar o agregar insulina basal. Veamos qué dice la guía de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la guía americana para la diabetes. Fíjense ustedes, ellos lo que plantean es, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada que se encuentra fuera de metas y están diciendo después de terapia triple o terapia dual oral, ese paciente tiene ya 2 o 3 agentes orales y está fuera de metas, lo que ellos están recomendando, y esto va de alguna manera en consonancia con la guía colombiana, es que considere antes de la insulina basal un agonista del receptor del GLP-1. Y de hecho, eso es lo que hacemos cada vez más en la práctica. Paciente que viene con 2 o 3 agentes orales, en particular, si es un paciente obeso, en ese paciente estamos considerando la opción, como fue el caso que les acabo de presentar, de agregar un agonista del receptor del GLP-1. Ahora bien, si ese paciente está con una hemoglobina glicosilada mayor de 10 y o está más de 2% fuera de la meta, en ese paciente podríamos considerar, y es una recomendación, terapia inyectable combinada. ¿Qué sería terapia inyectable combinada? O un agonista del receptor del GLP-1 más insulina basal de entrada. Ya les mostraría al final que esto se puede hacer de manera individual o se puede hacer a través de combinaciones que vienen en relación fija tanto del GLP-1 más la insulina, o se puede hacer a través de un esquema basal bolo o basal prandial, que es lo mismo. Esto es, al paciente se le inicia insulina basal y se le agrega automáticamente o inmediatamente insulina prandial. Después también les comentaré que esto cada vez más lo hacemos de una forma secuencial. Iniciamos con la insulina basal y si el paciente no alcanza las metas, entonces le agregamos insulina prandial con una de las comidas, que es lo que llamamos el concepto basal plus. Pero claramente para ellos, si ese paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 10% y o una glucosa mayor de 300 miligramos, o ese paciente tiene síntomas o evidencia de catabolismo, vale decir, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, lo cual claramente sugiere, digamos, un agotamiento de la secreción endógena de insulina, no hay ninguna duda que a este paciente se le puede poner insulina. Y por supuesto, en todo paciente que usted sospeche o tenga un claro diagnóstico que se trata de una diabetes mellitus tipo 1 del adulto. Sin duda, si usted decide, bien sea en esas condiciones, o bien sea después de la terapia dual, o bien sea después de que este paciente viene con un agonista de receptor de GLP-1, si usted decide adicionar insulina, lo que se recomienda, como habíamos dicho antes por el estudio 4T, es iniciar una insulina basal. Ahora, si ese paciente no alcanza las metas con la insulina basal, como les venía diciendo antes, entonces a pesar de la adecuada titulación de la insulina, y ya vamos a hablar de eso,
con insulina basal y en general a pesar de una dosis que hoy día, digamos, estamos diciendo que lo deseable es que esté alrededor de 0.5 unidades kilo como dosis máxima. Los americanos que tienen un biotipo diferente al nuestro y que hay mucha obesidad, ellos proponen aquí dosis de 0.7 a una unidad kilo día. Yo les mostraré más adelante que después de 0.5 realmente no se consiguen mayores diferencias. Si a pesar de eso, si a pesar de que ese paciente está bien titulado con la insulina basal y no alcanza las metas, entonces nosotros podemos adicionar una insulina prandial y luego de manera secuencial hasta llevar a este paciente a un esquema basal bolo. Sin embargo, permítanme decirles que cada vez hacemos menos esto. Cada vez hacemos menos esquemas basal bolo. Lo que preferimos hoy día, como les mostraré más adelante, es hacer una combinación de un agonista del GLP-1 más una insulina basal. Pero hasta aquí, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir hasta aquí es que la razón esencial para, digamos, para que estos pacientes requieran insulina tiene que ver con la disfunción crónica de la célula beta, esto es con la fisiopatología central de la diabetes mellitus tipo 2. Y si nosotros tenemos que elegir una insulina de entrada para estos pacientes, preferimos siempre insulina basal, porque la insulina basal, si bien brinda la misma eficacia que otro tipo de insulina, tiene menos riesgo de hipoglicemia y menos riesgo de ganancia de pesos. Pero adicionalmente a eso, las indicaciones principales son cuando usted no alcanza las metas a pesar de 2 o 3 agentes orales o 2 o 3 agentes orales más un agonista del receptor del GLP-1 o aquel paciente que claramente tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10 o una glucosa mayor o igual a 300 o ese paciente tiene signos o síntomas que sugieren claramente que está descompensado desde un punto de vista metabólico. Ahora, la otra pregunta es, y ustedes lo ven en la práctica, lo veo yo todos los días, ¿por qué tardamos tanto en indicar o iniciar insulinoterapia en el paciente con diabetes tipo 2? Esto tiene que ver con algo que está bastante bien estudiado y es con la inercia terapéutica o la inercia clínica. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y esta inercia clínica tiene que ver con varios factores. Uno de los factores son el seguro. Otro factor es el propio paciente. No los vamos a analizar esta noche porque no tenemos mucho tiempo. Pero el otro factor está directamente relacionado con el médico. Y creo que ya lo he dicho antes, el 60-70% de lo que tiene que ver con la inercia clínica o inercia terapéutica depende fundamentalmente del médico. Y en lo que tiene que ver con insulina se han observado 3 cosas. Hay inercia en la iniciación de la insulina. O sea, te estamos retrasando el momento o la decisión de iniciar insulina en ese paciente. Pero hay algo todavía que es tan grave como lo otro y es que hay inercia en la titulación de la insulina. Esto es, no damos al paciente las herramientas adecuadas y suficientes, no somos claros en las metas para que el paciente titule la insulina. Yo quisiera que esta noche nos quedara claro a todos los que estamos en esta presentación cuándo iniciar insulina, cómo iniciar insulina y cómo titular la insulina en este tipo de pacientes. Y desde luego, si a pesar de que yo inicié la insulina, titulé adecuadamente la insulina, este paciente persiste con mal control, por supuesto que corresponde intensificar la terapia y de eso voy a hablar muy someramente al final de la presentación. Pero antes de entrar en el concepto de, digamos, cómo iniciar insulina, me gustaría brevemente mostrarles a ustedes cuáles son las características de las insulinas que tenemos en el mercado, digamos, sus similitudes y sus diferencias básicas para que ustedes reconozcan, digamos, cuál sería para ese paciente particular la insulina basal adecuada para él. Ahora, desde luego, cuando nosotros hablamos de insulinas basales exógenas ideales, pues nosotros tendríamos que pensar en una insulina que se comporte exactamente igual o parecido a cómo se porta la insulina endógena basal. Recuerden ustedes que el papel fisiológico central de la insulina basal endógena es frenar la producción hepática de glucosa para que usted pueda amanecer. Gracias a que usted secreta insulina basal constantemente a lo largo de la noche y entre una comida y otra, usted va a tener valores de glicemia entre una comida y otra normal y durante la noche su glicemia también está normal y usted se levanta, aunque haya cenado a las 8 o a las 10 o a las 12 de la noche, se levanta con una glicemia en ayunas normal. De manera que el papel fundamental
de la insulina basal es frenar la producción hepática de glucosa, pero lo hace de una manera fisiológica, sin promover la ganancia de peso, sin aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y, por supuesto, sin promover la hipoglicemia. Pero si yo tuviera que destacar qué es lo que más me gustaría tener de una insulina basal ideal exógena, es que no tuviera riesgo de hipoglicemia o por lo menos limitar al máximo ese riesgo de hipoglicemia. En el pasado, nosotros solamente disponíamos de NPH. Con el advenimiento de la tecnología DNA recombinante, pudimos disponer de insulinas análogas basales. Estas insulinas análogas basales, como ven ustedes acá, tienen una farmacocinética y una farmacodinámica muy diferente a la insulina NPH. La primera insulina análoga basal que se lanzó al mercado fue la Glargina U100, que ustedes conocen en el mercado con el nombre de Lantus. Esta insulina, claramente, cuando uno ve su perfil farmacocinético y farmacodinámico, nos da una curva mucho más plana que lo que nos da la insulina NPH humana o de origen animal que teníamos antes. Entonces, observen ustedes que lo que hemos conseguido a través de la tecnología de DNA recombinante, desarrollando estas insulinas análogas basales, son insulinas con una absorción menos variable. Esto es una menor variabilidad, un perfil farmacocinético y farmacodinámico mucho más plano que se traduce finalmente en un menor riesgo de hipoglicemia. En resumen, menos variabilidad, menos riesgo de hipoglicemia que la insulina NPH humana. Fíjense ustedes que la segunda insulina análoga basal que salió al mercado fue la insulina Detemir, acá en la parte superior en rojo. Cuando uno compara las curvas de esta insulina con la insulina Glargina U100, observen ustedes que es una curva que es más plana que la insulina NPH, pero menos plana que lo que uno podría conseguir con la insulina Glargina U100. Y si uno compara la Glargina U100 con insulina Degludec y con la Glargina U300, que son las otras dos insulinas análogas que tenemos en el mercado, pero que llamamos insulinas de segunda generación, observen ustedes cómo estas insulinas tienen una curva mucho más plana que la insulina Glargina U100 y mucho más plana la Glargina U300 que la insulina Glargina U100. De hecho, si ustedes quisieran hacer una comparación con Degludec y con Glargina U300, prácticamente las dos curvas se comportan prácticamente iguales. Este comportamiento farmacocinético y farmacodinámico lo que demuestra es que hay una menos variabilidad, hay una duración de acción mucho más prolongada y finalmente lo que nosotros esperaríamos es que eso se traduzca en un menor riesgo de hipoglicemia. Y de hecho, globalmente ese es el concepto que ustedes tienen que tener esta noche. Las insulinas análogas basales respecto a la insulina humana NPH que teníamos en el pasado, lo que tienen es una menor variabilidad, una mayor durabilidad de acción y en concreto, desde un punto de vista clínico, menor riesgo de hipoglicemia. Y desde luego, si nosotros comparamos las insulinas análogas de primera generación como Glargina U100 o como Detemir con las insulinas análogas de segunda generación como Degludec y Glargina U300, estas últimas, Degludec y Glargina U300, como ven ustedes, son mucho más planas, tienen teóricamente que tener menor riesgo de hipoglicemia que Glargina U100 o que Glargina Detemir. Estos son los tiempos de comienzo de acción que son básicamente iguales en todas, pero fíjense ustedes la duración de acción. Detemir tiene una duración de acción de menos de 24 horas, lo que implica que hay que darla en muchos pacientes alrededor de 2 veces al día. Glargina tiene una duración de acción de alrededor del 24 horas y prácticamente en el 99% de los pacientes basta con darla una sola vez al día. Y la Glargina U300 y Degludec sí tiene una duración mayor a 24 horas, 36 Glargina U300 y más de 42 Degludec, con lo cual estas insulinas habitualmente se dan una sola vez al día. De manera que ese es, digamos, el tiempo, el comienzo de acción, pero fíjense ustedes lo que tiene que ver con el pico. Se supone que las insulinas deben tener menor pico, como vimos acá, que NPH. Por eso ustedes ven aquí que Detemir se marca con un pico alrededor de las 6 a 8 horas y en términos generales, de forma práctica, asumimos que Glargina U100, Glargina U300 y Degludec en particular, U300 y Degludec, son insulinas que prácticamente no tienen ningún pico, tienen una variabilidad mínima, con lo cual uno esperaría, como les dije antes, un menor riesgo de hipoglicemia de esas insulinas frente a NPH. Y eso fue lo que aprendimos. En las primeras publicaciones que nosotros conocimos a principios de los años 2000,
Aquí ven ustedes este estudio que se llamó el Treat to Target, donde básicamente lo que se hizo fue comparar insulina glargina con insulina NPH. Y vean ustedes algo interesante. Si nosotros miramos eficacia, hemoglobina glicosilada, las dos insulinas se comportaron exactamente iguales. Y aprovecho esta imagen entonces para decirles que no hay diferencias en cuanto a eficacia si usted utiliza NPH, si usted utiliza Detemir, si usted utiliza glargina U100 o si usted utiliza glargina U300 o utiliza Degludec. Todas las insulinas análogas basales frente a NPH son iguales y ninguna de ellas es superior a otra en cuanto a eficacia. O sea que ninguna de estas insulinas, ni Detemir, ni glargina U100, ni Degludec, ni glargina U300 es más eficaz que la otra, ni más eficaz que la vieja NPH que disponíamos desde los años 40. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí. Si ustedes ven en este estudio cabeza a cabeza del Treat to Target, la diferencia entre glargina U100 y NPH fue un menor riesgo de hipoglicemia global, pero fundamentalmente ven ustedes una brecha enorme que se abre acá, mayor riesgo con NPH de hipoglicemia nocturna, menor riesgo con glargina de hipoglicemia nocturna. Pero lo otro también que es interesante y que ustedes tienen que saber es que también nos interesa la seguridad cardiovascular de estas insulinas. Y la primera insulina en tener un estudio de seguridad cardiovascular fue la insulina glargina. Observen ustedes que glargina se comparó con el tratamiento estándar y las curvas se comportaron exactamente iguales. O sea que estas insulinas son seguras desde un punto de vista cardiovascular, pero no agregan, no adicionan protección cardiovascular. Digamos que son neutras desde el punto de vista cardiovascular. Y vean ustedes también cuando se comparó insulina Degludec con la insulina glargina. ¿Por qué con insulina glargina? Porque fue la primera insulina análoga basal y prácticamente hasta hoy todas las insulinas análogas que hay en el mercado se comparan con glargina U100. Observen este estudio, que fue otro estudio cabeza a cabeza, mirando la seguridad cardiovascular de glargina U100 y de Degludec. Aquí se consideró el MACE, que acuérdense ustedes, el MACE de 3 puntos, que es accidente cerebrovascular no fatal, infarto agudo al miocardio no fatal y muerte cardiovascular. Y observen ustedes que glargina y Degludec se comportaron exactamente iguales. Ahora bien, se pregunta uno, si estas insulinas de primera generación son igual de eficaces que NPH, ¿qué pasa con las insulinas de segunda generación? Ya les adelanté que no tendríamos por qué esperar que fueran más eficaces. Es lo que nos gustaría, pero es lo que no se ha visto en los estudios. Y esto se hizo a través de distintos estudios. Por ejemplo, Degludec se comparó con glargina U100 a través de un programa conocido con el nombre de BEGIN Trials, los ensayos digamos, para la insulina Degludec versus glargina. Y el otro, la glargina U300, que es otra insulina de segunda generación, se comparó también con glargina U100 en los estudios EDICIO. Vean ustedes que globalmente, la eficacia de esas insulinas respecto a glargina U100, y ya les he mostrado que glargina U100 es igual de eficaz que NPH, es prácticamente igual. O sea que no hay mayor eficacia en estas insulinas análogas basales de segunda generación cuando nosotros las comparamos con glargina U100, una insulina análoga basal de primera generación. Y si alguno de ustedes se está preguntando qué pasa con Detemir, la respuesta es la misma. No hay diferencias. Es igual en eficacia NPH, es igual en eficacia Detemir, es igual en eficacia glargina U100, es igual en eficacia glargina U300 o insulina Degludec. Ahora, si nosotros pensamos en dónde está la diferencia, es esto que ustedes ven acá. Si nosotros comparamos las insulinas de segunda generación con glargina U100, que es un análogo basal de primera generación, la diferencia es que los pacientes tratados con insulina Degludec o aquí los pacientes tratados con insulina glargina U300 tienen globalmente un menor riesgo de hipoglicemia nocturna preferencialmente. Entonces, vamos a decirlo de una manera resumida porque espero que no se confunda. NPH es igual de eficaz que glargina U100. Glargina U100 es igual de eficaz que glargina U300 y glargina U300 es igual de eficaz que Degludec. O sea, en eficacia son iguales. Pero insulina glargina U100, Lantus, tiene menos riesgo de hipoglicemia que NPH. Pero a su vez, la insulina glargina U300 o Degludec tiene menos riesgo de hipoglicemia que glargina U100, o sea, que Lantus. De manera que las insulinas análogas
basales de segunda generación tienen a su vez todavía menos riesgo de hipoglicemia que las insulinas análogas de primera generación. Ahora, ¿y qué pasa cuando tú comparas las dos insulinas de segunda generación? Vale decir, ¿qué pasa si nosotros comparamos Glargina U300 con Degludec? Para eso se han hecho dos estudios cabeza a cabeza. Hay muchos estudios de la vida real, pero los dos únicos estudios disponibles de cabeza a cabeza que tenemos en este momento son los que ustedes van a ver acá. Y son este estudio que se llama el estudio BRAI, que comparó cabeza a cabeza Glargina U300 e insulina Degludec. Y no encontró realmente ninguna diferencia en términos de eficacia. Encontró tal vez que los pacientes que estaban con insulina Glargina U300, como ven aquí, tenían menos riesgo de hipoglicemia durante la fase de titulación. A partir de este estudio se han sacado más, digamos, subanálisis posteriores que no vamos a analizar acá. Pero este estudio lo que mostró es que estas dos insulinas tenían más semejanzas que diferencias y que en términos de eficacia eran iguales. Otro estudio patrocinado por la otra compañía quiso comparar las dos insulinas, que fue el estudio Conclu, cabeza a cabeza, pero no en términos de eficacia, sino en términos de hipoglicemia. La premisa era que en teoría, si la insulina Degludec tiene un perfil farmacocinético y farmacodinámico más plano que digamos, insulina Glargina U300, en teoría tenía que tener menos riesgo de hipoglicemia. En realidad, esas diferencias en el perfil no se han podido demostrar plenamente. Lo que se ha observado en distintos estudios, para algunos una menor variabilidad con insulina Degludec, para otros una variabilidad igual o menor con insulina Glargina U300, pero en este estudio cabeza a cabeza tampoco se pudo demostrar que insulina Degludec tuviera menos riesgo de hipoglicemia que insulina Glargina U300. Por ahora, estas dos insulinas son insulinas análogas de segunda generación, tienen menos riesgo de hipoglicemia que la insulina Glargina U100, son igualmente eficaces y por lo tanto las recomendaciones como concepto general es que usted cuando vaya a iniciar una insulina basal, usted puede perfectamente iniciar con NPH, sobre todo en aquellos pacientes que tienen, digamos, una diabetes de corta evolución, habitualmente de menos de 5 o 10 años. Pero en general la tendencia hoy día, y sobre todo en los países donde el uso de insulinas análogas basales no es un problema en términos de costo, se sugiere utilizar estas insulinas en pacientes, por ejemplo, mayores de 65 años con importante comorbilidad asociada, son los pacientes que llamamos frágil, o en pacientes con enfermedad renal crónicas con tasas de filtración por debajo de 60 mililitros minuto, o en pacientes que hayan tenido un episodio de hipoglicemia previa, o en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, o en pacientes de diabetes tipo 2 de larga data o con insulinoterapia de larga duración. En términos generales, usted puede iniciar con cualquier insulina basal, con NPH, con Detemir, con Glargina U100, con Glargina U300 o con Degludec, pero preferimos las insulinas basales de segunda generación más específicamente para este tipo de pacientes que les estoy presentando acá. Ahora veamos dos cositas antes de entrar al caso clínico sobre la hipoglicemia. No es tema de esta reunión, pero me gustaría decirles que sobre esto se ha escrito mucho, sabemos mucho, pero fue el estudio del Reino Unido, digamos, del año 2007, el que nos dijo claramente que los dos factores de riesgo tal vez más importantes que tienen que ver con el riesgo de hipoglicemia es el tiempo que el paciente lleva en insulinoterapia, llámese diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, como ven ustedes aquí, vean ustedes que los diabéticos tipo 1, si uno compara un diabético tipo 1 con más de 15 años de tratamiento y lo compara con un paciente de menos de 5 años, el riesgo de hipoglicemia es mucho mayor. Y lo mismo pasa con diabetes tipo 2. Pero lo otro también que es importante es el tiempo de evolución de la enfermedad. No es lo mismo tratar a un paciente con insulina que tiene menos de 5 años de evolución a un paciente que tiene 10, 15 o 20 años de evolución con la enfermedad. Esos pacientes están más expuestos a hipoglicemia que los pacientes que tienen una duración de la enfermedad mucho más corta. Estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes que ya han hecho un evento hipoglicémico serio o aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular son los pacientes que están más expuestos a hipoglicemia. Y lo importante aquí no es solamente evitar la hipoglicemia, sino tomar medidas anticipatorias para prevenirla. Esto es evitar que estos pacientes empiecen a hacer hipoglicemia y se vuelvan recurrentes.
Recientemente se ha hecho una, digamos, nueva clasificación de cómo o cuándo considerar un paciente diabético con hipoglicemia, y quiero recordarles que el nivel 3, que es el nivel más alto, es un evento severo, no importa el valor de glicemia, que requiere que este paciente, para resolver el problema, requiere asistencia de un tercero. Siempre que el paciente tenga un evento hipoglicémico que se caracterice por alteración física o mental, pero que por sobre todo requiera asistencia de un tercero, independientemente del valor de glicemia, eso es lo que consideramos un nivel 3 de hipoglicemia. Y el verdadero nivel de hipoglicemia es una glucosa por debajo de 54 miligramos decilitro. ¿Qué es el nivel 1? Es un nivel de alerta, un nivel a partir del cual tanto el médico de atención primaria como cualquier médico que esté asistiendo al paciente debe entender que debe tomar medidas para reducir el riesgo de que este paciente haga un evento hipoglicémico del nivel 2 o del nivel 3, o medidas para prevenir la aparición de la hipoglicemia. Este nivel 1 es aquel paciente que tiene una concentración de glucosa por debajo de 70 miligramos decilitro, pero mayor a 54 miligramos decilitro. Pero este paciente que ya tiene un nivel de glucosa por debajo de 54 miligramos decilitro se considera un evento hipoglicémico clínicamente importante. Yo creo que voy a detenerme aquí, Liliana. Buenas noches para ti, con esta introducción general y amplia. Me gustaría saber si hay preguntas de los colegas para entrar al caso clínico y entrar a desarrollar el concepto de cómo se hace insulinoterapia en diabetes tipo 2. Claro que sí, doctor. Primero que todo, buenas noches para usted, buenas noches para las personas que nos están acompañando en esta sesión en vivo, y claro está, las personas que nos están viendo en diferido también. Tenemos varias preguntas y preguntas muy prácticas que yo creo que pueden complementar muy bien la presentación del doctor. Entonces voy a empezar con esta. Sobre la dosis fisiológica de la insulina en el esquema basal-bolo, es claro que lo ideal es 50% basal y 50% prandial. Si el porcentaje basal es superior, el manejo es adecuado. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si la proporción es 20 de basal y 80 de prandial, o 30 de basal y 70 de prandial. En general, creo, Liliana, que el colega que hizo esa pregunta está muy bien orientado sobre lo que tenemos que tener en cuenta. Es cuando uno hace, aunque esta pregunta se adelanta a lo que digamos, pretende esta reunión de hoy, ¿no? Cuando uno hace un esquema basal-bolo, y ese esquema basal-bolo indiscutiblemente siempre lo vamos a hacer en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, como les dije antes, lo hacemos, pero cada vez menos. Uno debe tener en cuenta la reglita del 50-50. 50% tiene que ser basal, 50% tiene que ser prandial. En la práctica eso es así, la respuesta es no con mayúscula. En diabetes tipo 1 uno ve una tendencia que hay mayor necesidad de prandial y menor necesidad de basal, habitualmente 40-60. Pero en el diabético tipo 2, habitualmente lo que uno ve en la práctica es que tiene más basal que prandial, y eso se debe a que generalmente se tiende a sobreinsulinizar basalmente a esos pacientes. Esos pacientes que están con un esquema de mayor, digamos, dosis de insulina basal y menor dosis de insulina prandial son pacientes que están sobreinsulinizados basalmente y tienen tendencia a hacer hipoglicemias a predominio nocturno. En tanto que los pacientes que tienen una sobreinsulinización prandial, que también los vemos, pero es menos el caso, van a tener, digamos, hipoglicemias a lo largo del día dependiendo de la dosis de insulina que se ponen con cada comida. De manera que es correcto. Hay que tratar de mantener eso, pero no, los colegas que no han tenido experiencia con esquemas basal-bolo probablemente no entiendan claramente ni la pregunta ni la respuesta, pero esa es la idea. Perfecto, no sé si doctor, muchísimas gracias. De hecho, continuando con esta pregunta, nos dicen, ante la disminución de la dosis de insulina, la dosis de basal controla la producción hepática de glucosa y la prandial la carga glucémica de los alimentos. ¿Puede ocurrir que se requiera dosis baja, 10 unidades de insulina basal, y mucho más alta, 30, 40 unidades para la postprandial? ¿Eso es lógico? No, eso no tiene mucha lógica, porque normalmente, como dije antes, debe haber una relación 50-50. Y un paciente que, digamos, requiere una dosis, digamos, de basal de 10 unidades, habitualmente es un paciente que probablemente se plantea uno si realmente requería o no requiere insulinoterapia. Normalmente, y es mi práctica clínica, un paciente ambulatorio que requiere 10 o menos unidades de insulina basal, termino retirándosela.
No suelo ver este tipo de comportamiento, una dosis muy baja de insulina basal con una dosis muy alta de prandial. Algo estamos haciendo mal y ese paciente seguramente está haciendo sobre todo hipoglicemias a lo largo del día. Hay una cosa que es interesante que aquí no vamos a plantear hoy, es que cuando nosotros ponemos un paciente en un esquema basal bolo, sobre todo si es un paciente diabético tipo 1, ese paciente tiene que estar entrenado en conteo de carbohidratos. Eso es un tema que escapa también a este curso, pero el conteo de carbohidratos es esencial para que el paciente pueda determinar qué dosis de insulina prandial se va a poner con cada comida. Perfecto, ¿Qué otra pregunta doctor. tienes, Liliana? Si quiere, doctor, demos espacio para la última pregunta para poder continuar. Sí, Igual correcto. están llegando varias preguntas, entonces la última sería, si hay un buen control dietario, el paciente come prácticamente lo mismo cada día, la dosis de insulina es igual, al igual que la masa de células beta, ¿cómo se podría explicar la variabilidad que pudiera existir en la producción de insulina, la variabilidad de la resistencia a la insulina, la variabilidad en la sensibilización de las células a la insulina? Eso lo vimos de alguna manera en el primer módulo. En el primer módulo les decía que la disfunción de la célula beta obedece a factores genéticos y a factores medioambientales. El colega que me está haciendo esta pregunta me está planteando que los factores medioambientales no cambiaron, no cambian. La actividad física es la misma, el peso es el mismo, la alimentación es la misma, cosa que en la realidad de todos los días no sucede, pero vamos a asumir que sea así. Recuerden ustedes que la disfunción de la célula beta tiene una predisposición genética y que esa disfunción es variable. Es una insulitis variable que se reconoce en ese tipo de pacientes. Entonces, esa disfunción crónica degenerativa, recuerden, tiene dos componentes esenciales, la genética y los factores medioambientales. Si en teoría los factores medioambientales permanecieran sin cambios, el cambio se explicaría por la predisposición genética de este paciente. ¿Alguna otra pregunta, Liliana, o hasta ahí? Doctor, tenemos varias, no sé si quiere que las hagamos. Otra, deme otra, porque yo creo que todavía tenemos tiempo para terminar con esto. Perfecto. Tengo una en relación a la dosis máxima de 0.5 unidades de insulina por kilogramo. ¿Es solo para la insulina basal o el total entre las insulinas basales y rápidas? No, eso es para la insulina basal y más adelante le voy a mostrar un estudio de UPR donde se ve claramente que la dosis, ¿por qué recomendamos 0.5? Entonces es para la insulina basal, ¿ok? Pero digamos que teniendo en cuenta la pregunta inicial, la primera pregunta que hizo de mis colegas, por supuesto, si un paciente usted le está dando 0.5 unidades kilo de insulina basal, uno esperaría que esté con 0.5, 0.6, 0.7 de insulina prandial. Eso es lo que uno esperaría. No una cosa exagerada, 1 o 2 unidades kilos. No, eso ya sería realmente una exageración. ¿Qué otra pregunta tenemos? Doctor. Una última, Liliana. Una última pregunta por acá, doctor Argemiro. ¿Debo dejar de pensar en la insulinización temprana a sabiendas que la evolución natural de la diabetes va a llevar a requerir en el tiempo la insulina? A ver, la insulinización temprana tiene su sentido. También se escapa a la presentación de esta noche. ¿Tiene su sentido en qué? ¿A qué me refiero? Porque la insulinización temprana sirve para romper el mecanismo de la glucotoxicidad, ese mecanismo perverso del que les hablé en el primer módulo, donde les dije que la hiperglicemia empeora la insulinoresistencia y más insulinoresistencia, más hiperglicemia. Entonces, ese mecanismo de glucotoxicidad se rompe si nosotros hacemos insulinoterapia temprana. Déjeme decirle al colega que hizo la pregunta que hay por lo menos una media docena de estudios, incluso utilizando insulina como tratamiento inicial cuando el paciente comienza con diabetes tipo 2. Y lo que se ve es que si usted compara, por ejemplo, insulinoterapia inicial versus agentes orales, lo que se observa es que los pacientes permanecen más tiempo con buen control y digamos, demoran más en volver digamos que la diabetes entra en remisión, una remisión transitoria. De hecho, en algunos lugares del mundo, algunos colegas, algunos centros médicos suelen iniciar el tratamiento del diabético tipo 2 de nuevo, o sea, el que debuta con diabetes con insulinoterapia. Y una vez que el paciente, digamos, entra en remisión, a ese paciente se le deja solamente con dieta o se le agrega un agente oral, pero nada más. Esto está, digamos, la mayoría de estos estudios provienen sobre todo de Corea, de los países asiáticos. Tendríamos que esperar más estudios que eso se generalice, pero la respuesta es sí. Se justifica insulinoterapia temprana en la medida en que nosotros necesitemos romper la glucotoxicidad. Y aprovecho
aprovecho esa pregunta para decir que cuando uno inicia insulinoterapia en el diabético tipo 2, insulinoterapia en diabetes tipo 2 no es insulina para siempre. O sea, muchas veces iniciamos insulina para entrar a llevar a ese paciente a control, romper el mecanismo de la glucotoxicidad y después podemos seguir manejando esos pacientes con agentes orales o con agentes orales más un agonista del receptor del GLP-1 o simplemente con agentes orales y dieta. De manera que eso es interesante. Eso es lo que hace insulina, romper el mecanismo de la glucotoxicidad. Hay otros mecanismos allí fisiopatológicos interesantes que no viene el caso comentar ahora. Entonces yo creo, Liliana, que dejemos ahí y vamos entonces con el caso clínico, ¿correcto? Perfecto, doctor. Ok. Bueno, este es el caso que se les presenté, digamos, al inicio de la presentación. Es un paciente mal controlado con metformina 1.7 gramos y epaglifosina 10 miligramos. Recuerden, ¿qué dice la A y la EASD? Si el paciente tiene una hemoglobina mayor o igual a 10 y o una glucosa mayor o igual a 300 y o tiene síntomas de descompensación, lo mismo dice la canadiense si está clínicamente descompensado, o lo mismo sugiere la guía nuestra, pues ese paciente necesita insulina. Pero nosotros no tenemos que esperar que todos los pacientes vayan a una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10 para iniciarles insulina. Este caso es especial porque es un paciente, y quiero llevarlos hasta cómo se intensificó el tratamiento con este paciente. Es un paciente con enfermedad renal crónica y enfermedad arterial coronaria de 2 vasos. Lo que yo debía hacer con este paciente, como dije antes, era iniciar metformina y agregar un agonista del receptor del GLP-1. Él venía con metformina, se le agregó el agonista, no lo toleró, pero se le agregó empaglifosina, que ustedes saben está aprobada, reduce la progresión de la enfermedad renal crónica, reduce la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes que ya tienen daño vascular. Por lo tanto, se le agregó empaglifosina bajo el concepto de que tenemos que dar un medicamento en este contexto para generar protección cardiorrenal en este paciente. Con todo y eso, este paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 8.7 y lo que decidimos fue de insulinizarlo. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, si lo vamos a insulinizar, pensar en una insulina basal. ¿Cuál? Yo le puedo poner NPH a este paciente sin ninguna duda, pero le puedo poner también Glargina un 100. Pero con este paciente nos decidimos por una insulina de segunda generación. Hubiera podido ser Degludec, hubiera podido ser Glargina un 300 por una razón simple. Este es un paciente con una comorbilidad importante. Este es un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Este es un paciente que está más expuesto a hipoglicemia. Por lo tanto, en este paciente es deseable utilizar una insulina análoga de segunda generación. Pero si alguno de ustedes hubiera querido iniciar con insulina Glargina U100 o con Detemir, no hay ningún problema. ¿Cuándo yo recomiendo que se pueda utilizar NPH en ese paciente que usted cree que requiere insulina y tiene una diabetes de menos de 10 años de evolución, preferentemente todavía menos de 5? Pero recuerden, la NPH debe darse preferiblemente en la noche, entre las 9 y las 10 de la noche. Como tiene una vida media corta, su pico máximo de acción está alrededor de las 4, 5 de la mañana, con lo cual a esa hora las hormonas de contrarregulación reducen el riesgo de hipoglicemia. Pero si usted la pone a las 6 de la tarde, ese paciente a las 2 de la mañana tiene hipoglicemia. Por lo tanto, NPH recomendamos darla en la noche. ¿Para qué? Para inhibir la producción hepática de glucosa y darla alrededor de las 10 de la noche para reducir el riesgo de hipoglicemia nocturna. Cuando usted decide que un paciente lo va a insulinizar, usted tiene que especificarle al paciente cuál es la meta. En este paciente decidimos que la meta debía ser una hemoglobina glicosilada de 7 o alrededor de 7. Pero lo segundo es que a este paciente hay que explicarle cuál es el objetivo de glicemia de ayunas. Cuando uno da una insulina basal, llámese como se llame, lo que buscamos es inhibir la producción hepática de glucosa. Recuerden ustedes, y se lo dije en el primer módulo, la producción hepática de glucosa va de la mano con la glicemia de ayunas. Si yo tengo un paciente con estos dos agentes, lo tengo con una insulina basal y el paciente me amanece con 150 miligramos de glucosa, 180, eso lo que quiere decir es que la dosis que estoy dando de insulina basal no es suficiente para inhibir la producción hepática de glucosa. Entonces, lo que tenemos es que decirle al paciente cuál es el objetivo de su glicemia de ayunas y cuál es su objetivo de hemoglobina glicosilada y explicarle cuál es el esquema de titulación que él va a utilizar para ir ajustando la insulina basal. En este paciente, ¿qué se hizo? En este paciente se le dejó metformina igual, se le dejó empaglifosina igual y se utilizó una insulina análoga de segunda generación, en este caso Glargina U300. ¿Qué dosis debe uno utilizar? La dosis
genérica, si ustedes me permiten esa expresión, o la dosis estándar es que usted puede iniciar con 10 unidades kilo. Pero la dosis que más comúnmente recomendamos es 0.2 unidades kilos. Este señor pesaba más o menos 80 kilos, entonces decidimos iniciar con 16 unidades y a conveniencia de él prefirió utilizarla en la noche, decidimos que la comenzara a las 10 de la noche, pero él podía haberla comenzado a las 3 de la tarde o a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana. Lo importante es que se la ponga todos los días y a la misma hora que el paciente escogió. Como es una insulina basal, no tiene absolutamente nada que ver con el alimento, que si desayunó, que si no desayunó, que si almorzó. El paciente simple y llanamente escoge la hora en que se la va a poner, antes o después de un alimento, elige la hora y lo que va a hacer de ahí en adelante es ir ajustando la dosis de insulina de acuerdo al esquema de titulación que haya acordado con su médico. ¿Qué acordamos con él aquí? Acordamos un esquema de titulación que en la práctica suelo utilizar y es pedirles que se midiera la glicemia en ayunas 3 días seguidos, promediara esas 3 glicemias y si estaban fuera de la meta acordada, entonces subiera 2 unidades de insulina. ¿Cuál fue la meta acordada de glicemia para este paciente? Acordamos una meta de 80-110 miligramos decilitros. Yo suelo utilizar metas muy estrictas de glicemia de ayunas dependiendo del paciente. A veces utilizo como mínimo 72, pero en promedio 80-110, 90-120. Si es un paciente, por ejemplo, si este fuera un paciente de, vamos a decir, 75 años, con esta comorbilidad asociada, probablemente yo le hubiera sugerido una meta de una glicemia entre 90 y 130. Pero como este es un paciente relativamente joven, que tiene una enfermedad renal crónica apenas en un estadio A, acordamos una meta relativamente estricta de 80 a 110 y le dijimos que fuera ajustando la dosis teniendo en cuenta el promedio de 3 glicemias basales, digamos basales, y siempre y cuando estuviera fuera de la meta. ¿Qué otra cosa se le advirtió? Si un valor aislado, no importa el promedio, era menor de 70, ese día bajara la insulina en 1 o 2 unidades. Este paciente hizo esto, él fue ajustando la dosis de 2 en 2, aquí ya llevaba 30 unidades. Fíjense ustedes que no siempre esperen que la glicemia promedio vaya siempre a la baja. A veces, como alguien preguntó, puede tener que ver con actividad física del día anterior, con la ingesta, y puede parecer que el promedio realmente no está avanzando, pero en términos generales este paciente llegó a 38 unidades, más o menos en la semana 10 o semana 12 de haber iniciado este esquema, y ya estaba manejando una glicemia basal promedio de 102 miligramos decilitros. Reitero, uno debe indicarle al paciente cuál es la dosis de inicio, que habitualmente son 10 unidades o 0.2 unidades kilo. Segundo, cómo debe titular. En este caso lo que se acordó fue el promedio de 3 glicemias de ayunas y uno debe fijar un objetivo de glicemia de ayunas y uno debe fijar un objetivo de hemoglobina glicosilada. Finalmente, este señor, después de 42 unidades y de más o menos 12, 14 semanas de tratamiento, tenía una hemoglobina glicosilada de 7.6. Este es su perfil de 8 puntos, ya eso habitualmente no lo pedimos, no lo necesitamos. ¿Cuándo sabe uno que un paciente está bien insulinizado basalmente? Cuando consigue una glicemia en ayunas dentro de un rango aceptable o dentro de la meta objetivo. En este caso, este señor estaba con unas glicemias promedios de alrededor de 102, 80, 90 miligramos decilitro. Estaba dentro del objetivo que se quería conseguir con él. Se ajustó la dosis hasta llegar a 42 y estaba manejando en promedio alrededor de 85, 90 miligramos decilitro. Se puede considerar bien insulinizado basalmente. Ahora, puede ser que yo siga insistiéndole en que suba la dosis y es posible que la glicemia en ayunas no baje más, pero este paciente, si yo insisto en subir esta dosis de 42 unidades, probablemente me va a hacer hipoglicemias nocturnas en la madrugada. Ahora, lo otro también que puede pasar aquí es que yo no hubiera insistido en que titulara bien, que se hubiera quedado con 36. En este caso, con 36, él estaba manejando una glicemia basal promedio de 3 días de 132. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente ahí estaba mal insulinizado basalmente. O sea que la insulina basal le dice a usted si el paciente está o no bien insulinizado basalmente. No obstante, este paciente seguía con una hemoglobina glicosilada de 7.6. Probablemente algunos de los que me están escuchando esta noche dirán, bueno, con la edad que tiene, el grado de enfermedad renal y la enfermedad coronaria es una buena meta.
Sin embargo, creemos todavía que este paciente se beneficia de un control glicémico más estricto y es lo que les comentaré más adelante. Ahora, ¿hasta dónde llegar con la insulina basal? Miren, este es un estudio de Upierres que tomó pacientes de características semejantes, salvo el hecho de la enfermedad coronaria y renal en este paciente, pacientes mal controlados, y fue titulando estos pacientes en función de la respuesta. Y observen ustedes que cuando él llegó a una dosis de más de 0,5 a menos de 0,6, no consiguió más si él siguió avanzando con la dosis. Fíjense ustedes que lo que él consiguió en el cambio de la glucosa plasmática de ayunas con una dosis de más de 0,7 es prácticamente lo que consiguió con una dosis de más de 0,6 y menor de 0,7, o la misma que consiguió de más de 0,5 o menor de 0,06. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la dosis promedio que uno debe utilizar es alrededor de 0,5 unidades kilo. No quiere decir que usted no va a tener un paciente con 0,6 o con 0,7. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La va a tener. Pero en términos generales, para que usted se ubique clínicamente cómo estamos con este paciente, tenga en cuenta la dosis que va utilizando y tenga en cuenta la glicemia de ayunas. Fíjense usted, este paciente pesaba más o menos 84 kilos y este paciente requirió 42 unidades, con lo cual está alrededor de 0,5. Pero no hubiera sido extraño que este paciente hubiera requerido 46 o 47 unidades de insulina. Digamos que el riesgo que hay si uno insiste en dar una dosis mayor es que el paciente se sobreinsulinice basalmente y tengamos un riesgo mayor de hipoglicemia. Este no es el único estudio, hay otros 2 estudios que muestran resultados semejantes, pero esto también depende del biotipo del paciente. En los Estados Unidos, les decía, en la guía de ellos sugieren una dosis promedio mayor o igual a 0,7 y menor a 1 kilo. Incluso hay pacientes con más de 1 kilo, pero esos son pacientes que tienen, digamos, pesos por encima de los 100 kilogramos donde se ven esas megadosis de insulina basal. Ahora, la otra pregunta que uno se hace es ¿qué hacer y cómo intensificar la terapia? Cuando a pesar de 1 o 2 agentes orales más insulinas basales, este paciente sigue mal controlado. Por ejemplo, fíjense ustedes este caso de Fernando. Fernando tiene 1, 2 y 3 agentes orales y a pesar de eso él sigue con una hemoglobina glicosilada del 9%. Cuando ustedes vean este tipo de pacientes, lo primero que tienen que pensar es si la adherencia del paciente es adecuada. Lo segundo que tienen que pensar es si la adherencia a la dieta también es adecuada. O sea, adherencia tanto al tratamiento y adherencia a ¿cómo se llama? A la dieta y al plan alimentario y a la actividad física. No era el caso de Fernando y estos casos habitualmente se intensifican utilizando agonistas del receptor de GLP-1 o insulinas basales o la combinación de ambas simultáneamente. Esto no lo vamos a ver esta noche acá, pero les voy a mostrar un esquema general de cómo lo hacemos. Este es otro caso, el de Pedro, que tiene 63 años. Fíjense ustedes que Pedro tiene metformina 1.7 gramos, gliclazida 30 miligramos y tiene insulina glargina 34 unidades. ¿Cómo se intensifica la terapia en este tipo de pacientes que ya están con 3 y 4 agentes y a pesar de eso están fuera de la meta? Hay varias situaciones, pero la situación más común que ustedes van a encontrar es esta, que el paciente esté fuera de metas a pesar de una insulina basal con adecuada titulación. Es el caso del caso clínico que pasamos en este momento. Estaba manejando glicemias de alrededor de 85-90 miligramos de decilitro con 42 unidades de insulina glargina U300, con lo cual usted dice este paciente está bien insulinizado basalmente. Pero el paciente todavía tenía una hemoglobina glicosilada por encima del objetivo, que era 7 o menos. Entonces, uno considera que en este paciente uno todavía tiene la posibilidad de intensificar. Entonces, la situación más común que ustedes se van a encontrar es ese paciente que viene con 1, 2 o 3 agentes orales, más insulinización basal, pero está todavía fuera de meta. Repito, ustedes se tienen que asegurar que la glucosa plasmática de ayunas esté dentro del objetivo fijado para el paciente. ¿Qué opción tiene usted? Si ese paciente tiene una hemoglobina glicosilada, como es el caso del paciente que acabamos de ver, 1% menos, digamos, tiene menos de 1% por encima de la meta, yo pensaría que en ese paciente usted tiene que pensar en intensificación con terapia oral. O sea, preguntarse qué podría recibir ese paciente que no ha recibido todavía. Recuerden que el paciente que vimos estaba con metformina 1.7 gramos, 10 miligramos de DAPA, pero no estaba recibiendo inhibidores de la DPP4 y estaba con
con una hemoglobina glicosilada del 7.6. Por supuesto, en este paciente yo podría pensar en adicionar, más allá de lo que ya tiene, los 2 agentes orales más la dosis de insulina basal con glargina U300, adicionarle un inhibidor de la DPP4. Ya les mostraré si lo hicimos o no lo hicimos con ese paciente. Pero la situación más común con la cual nosotros nos encontramos es que tenemos necesidad de utilizar terapias inyectables. Son casos como este paciente que tiene 3 agentes y tiene o está 2% por encima de la meta. Recuerden ustedes que estos pacientes que están por 2% por encima de la meta, la ADA y la EASD, recomiendan pasarlos a un esquema basal bolo o basal plus o un esquema agonista del receptor del GLP-1 más insulina basal. Incluso allí se recomiendan las combinaciones en relación fija. O este paciente que ya tiene 3 agentes orales, uno tendría que pensar en la posibilidad de agregar un agonista del receptor del GLP-1. Y esto es lo que sugiere este esquema. Si yo ya tengo este paciente, pues pensemos en terapia inyectable combinada. ¿Qué opciones tengo? Pues agregarles insulinas prandiales o agregarles agonistas del GLP-1. Este esquema de agregar insulina prandial a un paciente que ya viene bien insulinizado con una insulina basal, lo hacemos, pero lo hacemos cada vez menos. Hay pacientes de pacientes, pero cada vez menos lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Primero agregamos una dosis de insulina prandial con una de las comidas, habitualmente con la comida principal. ¿Qué dosis? El 10% de la dosis de la insulina basal. Si el paciente venía, como el caso del paciente que venimos trayendo, tiene 42 unidades, pues usted comienza con el 10%, que serían 4 unidades de una insulina prandial, llámese glulicina, llámese Lispro, llámese Aspar, o insulina regular incluso, con una comida principal, por ejemplo el almuerzo, si es la comida principal. Ahora, si este paciente no alcanza las metas con esa dosis, y quiero decirles que cuando usted da una dosis de insulina prandial adicional, se espera que un 30-40% de los pacientes alcanzan las metas. Si ese paciente se queda por fuera de ese 60%, pues usted lo puede pasar a un esquema basal bolo, pero de forma secuencial. Agrega otra dosis de insulina prandial con otra de las comidas y agrega otra dosis de insulina prandial con otra comida. Este es un esquema que, como ustedes entenderán, no es un esquema sencillo, requiere automonitoreo constante, más gasto en tiras, hay más riesgo de hipoglicemia, más ganancia de peso. Por lo tanto, en diabetes tipo 2, desde que tenemos los agonistas del GLP-1 y la evidencia científica, lo hacemos cada vez menos. Entonces, en este paciente que ya viene con terapia inyectable combinada, que está fuera de meta, yo podría pensar, sobre todo si él está 1% o más por encima de la meta, en agregar un agonista del receptor del GLP-1. Tenemos en el mercado agonistas de acción corta o agonistas de acción prolongada. Preferimos casi siempre utilizar más los agonistas de acción prolongada y tenemos la opción de adicionarlo de manera individual o la otra opción que tenemos es adicionarlo en combinaciones en relación fija, de las cuales hay 2 en el mercado mundial, que son la combinación de lisdexamfetamina con glargina U100, que se llama Soliqua comercialmente en Colombia, y tenemos también la combinación de liraglutida con Degludec, que se llama Sultofi comercialmente para Colombia, pero son las 2 únicas, digamos, combinaciones en relación fijas que hay en el mercado mundial y también las tenemos disponibles en Colombia. Pero no necesariamente usted tiene que hacer eso, sino que también lo puede hacer de manera individual. En resumen, usted tiene la opción o de devolverse hacia terapia oral o de pensar en terapia inyectable, y cuando piensa en terapia inyectable o piensa en insulinas prandiales o piensa en agonistas del receptor del GLP-1, pero como les dije antes, cada vez hacemos más esto por 2 razones básicas. Cuando usted coloca a un paciente en un esquema basal bolo y lo compara con un paciente que viene con un esquema basal y un agonista del receptor del GLP-1, consigue la misma eficacia, pero con el agonista del receptor del GLP-1 tiene menos riesgo de hipoglicemia y menos ganancia de peso. Este no es un tema de esta noche, pero esa es la forma como estamos intensificando en este momento. ¿Qué pasó con nuestro caso clínico? Lo ven ustedes aquí de nuevo. Es un paciente de 15 años de evolución. Venía manejándose con 1.7 gramos de metformina, linagliptina 5 miligramos, se le agregaron 42 unidades de glargina y a pesar de eso seguía con 7.6 de hemoglobina glicosilada. Entonces lo que se hizo con este paciente fue que, repito, corrijo acá, él venía con empaglifosina, se le agregaron
5 miligramos de linagliptina, que es un inhibidor de la DPP4, que no requiere corrección frente a la posibilidad que se deteriore aún más su función renal. Y este paciente, después de un tiempo, tenía una hemoglobina de 6.9. Entonces, han visto ustedes cómo se insuliniza un paciente con insulina basal, llámese como se llame, cómo se hizo la titulación, cómo se llevó el paciente a una insulinización basal adecuada y cómo se intensificó luego con 5 miligramos de linagliptina. Estos pacientes, sí es importante que lo observen, tiene 15 años de evolución, pero este paciente tiene realmente una disfunción de la célula beta bastante importante para que este paciente requiera este tipo de, digamos, de combinaciones. Habitualmente estos pacientes tienen un péptido C basal bastante bajo, que en la práctica clínica no lo medimos, pero a veces en algunos casos puntuales lo hacemos para ver cómo manejarnos con estos pacientes. Ahora, de forma práctica, yo creo que todo médico que va a iniciar insulina debe tener en su pupitre o en su escritorio un esquemita como este. Un esquemita donde el paciente, así cuando usted le formula, más allá de formularle la insulina, le debe hacer un esquemita donde de nuevo pone el nombre del paciente, su cédula, teléfono, el nombre de la aseguradora y le explica primero qué insulina va a utilizar. Por ejemplo, aquí hay un modelo para la insulina Lantus. La insulina análoga basal glargina, 100 unidades internacionales mililitros, Lantus o Lostar, la que viene en la lapicerita. Dosis de inicio, usted le tiene que decir y la hora. Entonces le dice, por ejemplo, 10 unidades o 16 o 18 o 14 o 10 a las 9 de la noche o a las 6 de la tarde. Y luego, ¿cómo se va a titular? Entonces, por ejemplo, vuelvo a la que yo uso más frecuentemente, aunque ahora les voy a mostrar otros esquemas, 2 unidades cada tercer día hasta que su glucosa de ayunas promedio sea entre 80 y 100 miligramos de decilitro. Otra opción, pone aquí de nuevo la insulina, la dosis de inicio, la hora. Repito, el que no tiene experiencia, yo le recomendaría que comience siempre con 10 unidades. El que ya tiene experiencia directamente comience con 0.2 unidades kilos. En general, el paciente delgado comience con 10 unidades, pero el que es obeso comience con 0.2 unidades kilo, que esos pacientes son insulino resistentes y el riesgo de hipoglicemia es mínimo. Entonces, aquí ustedes tienen esto. Entonces, por ejemplo, otra forma, ajustar la dosis en una unidad una vez al día hasta que su glucosa de ayunas esté entre 80 y 110. Estos pacientes todos los días ajustan la insulina en una unidad. Y por supuesto, como lo dije antes, un valor aislado de menos de 70 se le recomienda al paciente reducir la dosis de 1 a 2 unidades día. Esquemas de titulación, como les digo, hay muchos, todos están estudiados, pero los más estudiados son estos 4 que les voy a poner acá. Y esto es para resumir finalmente la segunda parte de la presentación. Dosis de inicio, de nuevo, 10 unidades subcutánea día o 0.2 unidades kilo día. Objetivo de la glicemia de ayunas por automonitoreo, 80 a 100 miligramos. Como les digo, eso va a depender de la edad del paciente, de la comorbilidad asociada, pero traten de conseguir objetivos bastante cercanos a lo fisiológico. Titulación, entonces, 1 unidad diaria es una opción, 2 unidades cada tercer día basado en la glicemia de ayunas promedio de 3 días, o 2 unidades cada tercer día basado en la glicemia de ayunas más baja de los últimos 3 días, o 2 unidades cada semana basado en la glicemia de ayunas más baja de los últimos 3 días. Yo utilizo mucho la segunda, la B, pero por ejemplo, en pacientes mayores vamos más despacio. Entonces, por ejemplo, hacemos 2 unidades cada semana basado en la glicemia de ayunas más baja de los últimos 3 días del automonitoreo. La B y la D las utilizo con más frecuencia. Excepcionalmente utilizamos la de 1 unidad diaria, pero en términos generales recuerden que la dosis máxima recomendada promedio es de 0.5 unidades kilo día y cualquier esquema que ustedes utilicen de titulación debe ser un esquema simple para el paciente, efectivo y que minimice el riesgo de hipoglicemia. Por eso estos 4 que están aquí son los que les recomiendo porque son tal vez los mejores estudiados en estudios clínicos controlados y en estudios de la vida real. Finalmente, hay que romper la inercia terapéutica y con insulina se ve muy frecuentemente. Para eso, de nuevo, les muestro aquí el ciclo de decisión centrado en el paciente que ha propuesto la ADA hace un par de años atrás para que el médico permanentemente esté, digamos, en función de revisar esto y reducir el riesgo de que las decisiones de tratamiento se vayan retrasando y entremos en inercia clínicas. En resumen, en el paciente con diabetes tipo 2,
en insulinoterapia. Debemos iniciar insulinoterapia por la misma fisiopatología de la enfermedad, pero fundamentalmente por la disfunción crónica de la célula beta. Se debe iniciar cuando usted, en función de su criterio clínico, crea que ese paciente requiere insulinoterapia, y sin duda en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10 o están, digamos, con una glucosa mayor o igual a 300 o tienen clara clínica de descompensación, digamos, diabetológica. Y desde luego, lo deseable siempre es iniciar con una insulina basal, comenzando con una dosis de 10 unidades o 0.2 unidades kilo, y en términos generales llevar a esos pacientes a una dosis suficiente como para alcanzar una buena concentración de glicemia en ayunas, que normalmente se corresponde con una dosis de 0.5 unidades kilo. Deseable que el paciente se empodere del proceso de titulación, se le debe explicar lo importante que es titular, se le debe, digamos, definir un esquema de titulación, y lo que nosotros hacemos es recomendar que ustedes utilicen esquemas de titulación con el cual también pudieran estar familiarizados. Espero que con esto tengan el ABC de la insulinoterapia en el paciente con diabetes tipo 2 ambulatorio. Ya la insulinoterapia en el paciente hospitalario es otra cosa, pero el ABC del paciente con diabetes tipo 2 ambulatorio es esta. Espero que esto sea práctico para ustedes, que sea útil. Y Liliana, yo creo que con esto terminamos. Termino aquí con la imagen de la peste en Nápoles durante el año 1656, y espero que haya por ahí unas 2 o 3 preguntas más, y con esto cerramos esta presentación. Claro que sí, doctor. Primero que todo, muchísimas gracias por esta excelente presentación, que yo creo que también sirve mucho para los médicos para poder abordar este tema tan importante como lo es la insulinoterapia. Voy a proceder con unas preguntas que tengo en el chat. La primera es, ¿cómo saber si mi paciente está hiperinsulinizado? ¿Hay algunos signos clínicos o solo es la presencia de hipoglicemia en la mayoría de los casos que son asintomáticos? ¿De pronto hay alguna manera de saberlo en ellos? Es claro que la dosis de insulina no tiene techo y fácil se puede pasar a un estado de hiperinsulinización. Sí, yo le diría a mi colega que la respuesta más simple es: mire la hipoglicemia. Si el paciente empieza a hacer hipoglicemia durante un proceso de insulinización, piense que lo está sobreinsulinizando basalmente. Ya esperar, digamos, el otro tema es el peso. Algunos pacientes ganan mucho peso. Un paciente que está ganando mucho peso, también uno tiene que estar mirando, ojo, que ese paciente puede estar sobreinsulinizado aunque no haya hecho hipoglicemia. Aunque el peso, las ganancias de peso exageradas se ven más que todo en el esquema basal bolo. Cuando nosotros no teníamos agonista receptor del GLP-1, admito que eso era un problema serio. Para algunos pacientes no era fácil el manejo, pero hoy día con los agonistas receptor del GLP-1 las cosas se hacen más fáciles. En resumen, yo le diría a mi colega, piense hipoglicemia y en segundo lugar peso. Y por supuesto también tenga en cuenta lo que estamos diciendo, que la dosis promedio es 0.5 unidades kilo. Es cierto lo que él dice, no tiene techo. El techo, si uno tuviera que decir cuál es digamos, el fármaco hipoglicemiante más eficaz que tenemos, uno tendría que decir que es la insulina. Pero hoy hemos aprendido también que los agonistas del receptor del GLP-1, sobre todo semaglutide, puede producir reducciones promedios por encima del 1.6, 1.7, mientras que con insulina conseguimos reducciones de 1.3, 1.4. ¿Por qué no conseguimos más eficacia con insulina cuando se supone que no tiene techo? Por lo mismo que estamos diciendo, por la hipoglicemia. El limitante más importante de la insulinoterapia es la hipoglicemia. Acuérdense ustedes que cuando el páncreas libera insulina, parte de esa insulina es secuestrada por el hígado y solamente manda al torrente sanguíneo lo que se requiere de acuerdo a las necesidades fisiológicas del momento. Eso no pasa con la insulinoterapia exógena. La insulinoterapia exógena va desde el tejido celular subcutáneo directamente al torrente sanguíneo, y eso tiene que ver con el riesgo de hipoglicemia. ¿Qué otra pregunta tienen, Liliana? Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. Tengo una pregunta, de hecho es creo que un caso y tiene 2 párrafos. Voy a leer el primero para comentar sobre él. La dosis de liraglutide después de titulares de 1.8 miligramos día, pero si la doy combinada con insulina de Gludet Sultopi, requiero 50 unidades de insulina de Gludet. Ese es como el primer párrafo.
No, yo creo que hay una, no sé cómo está planteada la pregunta, no tiene que ver con el tema de esta noche, tiene que ver con intensificación, pero sí, Sultofi es una lapicera que viene con dos componentes. Un componente es la insulina de Gludet, para los que no están familiarizados con esto, y el otro componente es la liraglutida. Cuando usted va a hacer, digamos, tratamiento con Degludec, se recomienda, si el paciente viene con agentes orales solamente, se recomienda que comience con 10 unidades. Pero si ya viene con insulina, puede comenzar con 16 unidades, no importa si el paciente viene con 40 o 35 o 50 unidades de insulina, no pasa nada con eso, puede comenzar con 16. Pero ¿qué pasa? Esa lapicera viene en una relación fija donde por cada unidad de Degludec vienen 0.036 miligramos de liraglutida, con lo cual, cuando usted comienza con 16 unidades de insulina, en realidad lo que le está dando son 0.58 miligramos de Degludec, que es la dosis mínima con la que uno debe comenzar el Degludec si lo comenzara solo. Por eso es que se comienza con 16 unidades. Y lo de 50 es que sepan que la lapicera de Degludec, perdón, de Sultofi, ofrece hasta 50 unidades de, ¿cómo se llama?, de insulina de Degludec, que equivalen a la dosis máxima de Degludec, que es 1.8 miligramos, ¿ok? Lo mismo pasa con Solicua. Solicua, que es la otra, tiene digamos, la posibilidad en la lapicera verde de brindar hasta 60 unidades. Pero esas son lapiceras de agonistas del receptor del GLP-1 más insulinas análogas que vienen en relación fija. Ese es otro tema. Sí, de hecho creo que se complementa con la segunda parte porque él menciona dosis menores son dosis clínicas que no son las dosis adecuadas del GLP-1. Dosis de inicio de liraglutida de 0,6 microgramos debemos iniciar con 17 unidades, dosis muy alta para un paciente. ¿Se pierde la lógica del uso de la insulina y el uso del GLP-1? ¿Este planteamiento sería válido? Pero yo creo, Liliana, que la persona que me está haciendo esta pregunta, que de alguna manera, no sé si no confundirá a mis colegas que no tienen experiencia. Reitero, la razón, cuando uno tiene una lapicera en combinación fija, donde viene un agonista receptor del GLP-1 y una insulina basal, uno debe comenzar con determinadas dosis por una razón simple. Es que no puedes comenzar con una dosis más alta de la dosis mínima del agonista del receptor del GLP-1 porque el paciente no lo toleraría. Por ejemplo, para ustedes comenzar con lixisenatide, que es lo que tiene Solicua, deben comenzar con 10 microgramos. La lapicera te permite incluso comenzar con 5 para que el paciente lo vaya tolerando y en función de eso se va ajustando la dosis. Lo mismo pasa con el Sultofi. El Sultofi se comienza con 16 porque eso equivale a la dosis mínima que usted debe comenzar con la liraglutida. No es que se pierda, digamos, la relación, simple y llanamente que la relación de la entrega del medicamento va de acuerdo con la tolerabilidad del agonista del receptor del GLP-1. Distinto a que si un paciente, por decir un caso, viene con, no sé, 40 unidades de insulina o 30 y ya viene con 1.2 miligramos de liraglutida, usted podría comenzar con la dosis equivalente de 1.2 miligramos, que esa es otra cosa. Pero para que todos entiendan eso, tendría que haberles mostrado la lapicera, cómo es eso, cómo se... No es el tema de esta noche. El tema de esta noche, y me disculpa el colega, es básicamente insulinoterapia en diabetes tipo 2. Perfecto, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas y aprovecho un momento para decirles que si ustedes en algún momento quisieran tener alguna pregunta, nos pueden contactar directamente pues a través del espacio de quieras hacer una pregunta en un conferencista. Si bien no estamos en línea, podemos igual estar recibiendo las preguntas. Entonces, doctor, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad que para el Laboratorio Servier, si bien no tenemos insulinas, hacemos parte de los tratamientos orales, sí es muy importante para nosotros poder llegar a nuestros médicos, que son los médicos que tienen atención primaria, que están viendo estos pacientes y poder lograr llevarles mucho más allá este tema del tratamiento de la diabetes, que sé que se vuelve un reto. Entonces, finalmente, pues es motivarlos a que continúen participando con nosotros en estos módulos. Estamos ya en el módulo 4, pero recuerden que igual pueden ver el módulo 1, 2, 3. Si no lo han visto, este tiempo también cuenta para su certificación y lo mismo es importante presentar los exámenes porque pues hace parte de nuestros requisitos de la certificación que al final obtendremos con la ACME. Entonces, seguirlos motivando a que estén con nosotros y obviamente que nos acompañen el próximo 30 de marzo en nuestro último módulo de cierre, que será muy especial porque tendremos la sesión de discusión de casos clínicos y queremos desde ya motivarlos a
a que puedan continuar con esa participación que han tenido, porque realmente eso es lo que hace cada día más valioso este programa. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, doctor, a usted muchísimas gracias y esperamos que pasen una excelente, excelente noche. Liliana, muchas gracias y muchas gracias a mis colegas que están viéndonos esta noche, oyéndonos en vivo. También los invito a que, digamos, escuchen los módulos, presenten el examen. Nos hubiera gustado hacerles un curso sin examen, pero para que sea certificado por la ADMI, tiene que ser evaluado. Y yo he tratado de que en las preguntas, cada pregunta les genere por lo menos una enseñanza o les afiance un conocimiento, de manera que los invito a que escuchen los módulos, presenten los exámenes y de esa manera, con toda seguridad, nos podemos certificar todos. Feliz noche a todos. Espero que si pudiera, y los invito, si tienen casos clínicos para el próximo módulo simplemente vamos a presentar casos clínicos y vamos a discutir por qué hacemos aquí esto y por qué no hacemos esto, o por qué hicimos esto y por qué no hicimos lo otro. Recuerden que esto también es más allá de las guías, es algo conceptual, es algo clínico y tiene mucho que ver también con la experiencia de cada uno de ustedes y con la formación de cada uno de ustedes. De manera que yo espero que el último módulo sea un módulo enriquecedor y que podamos interactuar un poco, que es lo que no hemos podido tener en estos 4 módulos. Feliz noche a todos y muchas gracias. Feliz noche.